Tú mencionabas el contexto en que se elige a alguien como Donald Trump. De hecho, los mismos análisis, lo conversamos aquí mismo en el programa varias veces. ¿Cuál era el antecedente mundial, a lo mejor, de lo que pasa con los distintos partidos mucho más conservadores, de derecha, en Europa, y cómo han ido avanzando a propósito del tema de la migración, o lo que pasó con el Brexit en Estados Unidos, lo que pasó en Colombia con la paz? O sea, se fueron haciendo una serie de lecturas que apuntaban, de repente no tienen mucho que ver, pero había un contexto global que hacía que los países pudieran estar un poquito más reaccionarios a diferencias, a la globalización, a la entrada de migrantes, en fin. Y de ahí es que se miraba, bueno, ¿qué iba a pasar en esta elección entre Donald Trump y Hillary Clinton? Y finalmente gana Trump. Esto abre la puerta, puede facilitar lo que pase en Europa de ahora en adelante, que tiene elecciones y que donde han ido creciendo los partidos de derecha con el discurso, casi todos lo mismo, de ponerle un alto a la migración. Bueno, en Chile no está muy alejado esa idea. Bueno, se instaló, de hecho, efectivamente. Se está instalando. Yo creo que el discurso de Trump puede entrar en la lógica de la internacionalización, es decir, que otros candidatos, otros aspirantes al gobierno, vean que el discurso de Trump no es tan alejado de la propia realidad. O sea, Brexit, Francia y otros casos que podríamos perfectamente hablar, están tomando esa posición y consideran que ese discurso agresor, ese discurso virulento con respecto al otro, al inmigrante, te permite ganar elecciones. Entonces yo creo que se puede dar perfectamente un discurso que sea acomodado a la propia realidad, aunque obviamente marcando las diferencias. Pero me parece que se puede internacionalizar el discurso de Trump, es decir, que sea recogido por aquellos porque si gana en Estados Unidos podemos ocupar algo muy similar para el discurso en nuestro propio país. Porque además el tema de la inmigración es un tema que se está globalizando desde el punto de vista de las ideas. Y me parece que puede ser perfectamente un tema que marque la pauta, no solo en Europa, también en América Latina. Ahora, cuando uno mira cómo avanza y uno asume que se avanza siempre, no siempre se avanza, pero cómo avanza el mundo, cuando hay un discurso como el de Donald Trump que de alguna manera trata de retroceder o ponerle un freno a las cosas que parece que son inevitables, la globalización, que además lo marcan las tecnologías, no solamente el ingreso de gente de un país a otro, sino las mismas tecnologías, la misma migración por un tema de que las barreras, bueno, Europa dio un paso cuando se unió, digamos, que las barreras empezaron a tener menos sentido. A debilitarse. Exactamente. Exacto. Cuando la inmigración es algo que tiene que ver con la globalización, cuando hablamos de cambio climático y lo que esto significa, y ya lo notamos algo presente por los análisis que hay, incluso en Chile. Cuando hay alguien que tiene un discurso contra la globalización, cuando mira con sospecha lo que pasa afuera, cuando no cree en el cambio climático, que lo he dicho tal cual. Y el libre mercado. Cuando se dan esos tipos de discursos y uno entiende que todo va hacia allá, ¿cuánto efectivamente puede alguien tomar y frenar esto que uno considera que es casi algo inevitable? Sí, fue muy curioso porque justamente todo lo que tú dices estaba dentro de la campaña de Donald Trump. Por eso era el candidato anti-establishment. Y de hecho su campaña también estaba relacionada con nuestro país, con el TPP. Recuerda que él manifestó una posición muy dura con respecto al punto de estar en contra y que si él era electo iba a terminar con eso. Sí. Entonces eso de alguna manera descolocó a los sectores más progresistas o de izquierda de nuestro país porque no concebían que un candidato que fuera muy violento en su discurso, tuviera una posición al respecto. Pero yo creo que eso también responde un poco al análisis que hizo Trump de la propia realidad interna. Los sectores obreros norteamericanos del norte de Estados Unidos han sido muy golpeados por la globalización y particularmente con la liberalización de las fronteras. Entonces la construcción de un discurso que te señala que parece que la globalización no era tan buena, parece que la liberación de nuestros mercados tampoco es tan buena, hay que tener cierto sentido. Menos apertura de mercado y más proteccionismo es muy contrario a todo lo que se estaba discutiendo. Obviamente la tecnocracia y aquellos que defienden el sistema de libre mercado estaban muy preocupados con el mensaje de Trump, pero parece que vamos a una política muy distinta ahora. Aquello que se presentó como el gran fenómeno de la globalización, que era la panacea, parece que no lo era tal. Y bueno, Estados Unidos, siendo uno de los principales impulsores, Barack Obama, un presidente abierto totalmente a la frontera económica, estaba muy cuestionado con las políticas de Donald Trump actualmente. Entonces probablemente nos vamos a encontrar con una política que se va a reorientar y que este discurso de que la globalización y el libre mercado era lo mejor, parece que no era tal. Se le va a poner un freno. Y se le va a poner un freno.